Hermanos y hermanas, celebramos hoy a la Virgen de Fátima. La guerra asolaba en Europa. Era el año 1017, cuando en Portugal se aparece la Santísima Virgen a tres pastorcillos, Lucía, Francisco y Jacinta. Las apariciones se repitieron el 13 de cada mes. Los mensajes de la Virgen a los pastores se han cumplido y son también objeto de diversas interpretaciones. Fátima se convirtió en un lugar destacado de peregrinación. Entre los peregrinos ilustres que han visitado el santuario está San Juan Pablo II, quien beatificó a Francisco y a Jacinta. Iniciamos ahora esta celebración entonando el cántico de entrada, pero antes vamos a recibir al Padre Luis Olmo de la Parroquia Santa Clara en Carolina. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a coba de iría. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. A tres pastorcillos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. El Santo Rosario constante rezar y la paz del mundo el Señor dará. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Haced penitencia, haced oración, por los pecadores implorad perdón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien de Jesús, el Hijo de María, resucitado, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. A la alegría de la Pascua nos unimos con esta alegría de las apariciones de la Santa Virgen en Fátima, Portugal. Esto hace 125 años, corrigiendo un poquito las fechas. La primera de estas apariciones ocurre en 1917, precedidas por lo que llamaron los pastorcitos el ángel de Portugal, el ángel de la paz. Eran tiempos de guerra y se anunciaba precisamente el final de la guerra. Para ello había que consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María. El Papa creo que consagró el mundo entero, pero específicamente a Rusia no lo hizo. Ahora sí, el Papa ya consagrado a Rusia. Fíjense que en este año entonces esta fiesta de la Virgen María recobra una importancia muy actualizada. Así que pidamos mucho a nuestra Virgen en su advocación de Fátima por la paz. Estamos esperando ya que esos vientos de paz estén en el mundo, y no solamente en Ucrania, sino en otros países donde también hay demasiada violencia. Y no dejemos de pensar también en nuestro Puerto Rico, donde vemos violencia en nuestras calles continuamente. Así que vamos a pedir a nuestra Virgen de Fátima en este día tan especial, para que haya paz desde nuestros corazones hasta la paz en el mundo entero. Bien, pues vamos a comenzar nuestra celebración poniéndonos en paz con el Señor, reconciliándonos con Él, con nuestros hermanos y con nuestro yo. Reconozcamos nuestros pecados.
Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que nos diste a la madre de tu Hijo como madre nuestra, concédenos que, perseverando en la penitencia y la oración por la salvación del mundo, colaboremos siempre y eficazmente en la extensión del reino de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Cristo, centro de la historia de la salvación, muerto en cumplimiento a las Escrituras, fue resucitado por Dios y se apareció a los discípulos. En su nombre predicamos que las promesas de salvación de Dios se han cumplido. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, habiendo llegado Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga: Hermanos, descendientes de Abraham y todos los que teméis a Dios, a vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las profecías que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que se habían acompañado de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros os anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a los hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado.
Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás con jarro de loza. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y ahora, reyes, sean sensatos, escarmienten los que rigen la tierra, sirvan al Señor con temor, rendirle homenaje temblando. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El que encuentra a Cristo ya ha encontrado el camino. Quien conoce a Cristo ya conoce la verdad. Aquel que entra en comunión con Cristo ya ha comulgado la vida. Entonemos el aleluya antes de la lectura de este mensaje. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, que no tiemble su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, ¿les habría dicho que voy a prepararles sitio? Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y les llevaré conmigo, para que donde estoy yo, también estén ustedes. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por tu palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. Gracias por tu palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. El libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, el mismo que escribe el Evangelio, no pretende ser una bibliografía de la iglesia primitiva, aunque sí encontramos muchos núcleos históricos, pero no pretendemos nunca sacar datos históricos de ellos. Hace poco, no sé si lo comentaba en alguna misa, estaba leyendo un historiador evangélico de la iglesia evangélica, pero europea, donde hay mucho más apertura hacia la forma de acercarnos a la palabra. Y él nos decía, o escribe en su libro, que si queremos hacer una historia del pueblo de Israel, poco vamos a sacar de la Biblia. Interesante, porque a veces queremos ser tan literalistas, fundamentalistas, que creemos que todo, cada letra que se escribe es cierta.
Es cierto teológicamente hablando, pero históricamente a veces hay muchos datos que no son ni siquiera exactos, a veces son hasta un poco inventados. Si no, entonces, ¿cómo contestaríamos que los evangelios, por ejemplo, difieren unos de otros, ¿verdad? Ahora mismo con los relatos de las apariciones hay una tremenda diversidad entre Mateo, Marcos, Lucas y todavía más Juan. Es decir, que cuando uno lee, dice, pues se apareció así. Otro dice, no, se apareció de esta otra manera. Y otro dice, se apareció a pocos. Otro dice, se apareció a una multitud. ¿A quién le vamos a creer? Pues a todos, porque todos están diciendo una verdad desde el punto de vista teológico, espiritual, desde su concepción teológica. Y así pasa en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es más que nada, es una teología. ¿Y cuál es la teología que quiere desarrollar Lucas? Sobre todo quiere decirnos que la palabra, el evangelio, el mensaje de Cristo se fue proclamando a todos los pueblos de la tierra, un poco siguiendo la promesa, pero también la petición de Jesús: vayan hasta los confines de la tierra y prediquen el santo evangelio que yo les he proclamado. De tal manera que Lucas, prácticamente su tesis, podríamos decir, su intención es mostrar cómo ese deseo de Jesús o cómo esa promesa de Jesús se cumple. Pero sabemos, por ejemplo, que algunos apóstoles ni siquiera llegaron a Roma, no salieron quizás de todo el entorno de Israel. La única figura que conoce entonces Lucas que sale es precisamente Pablo. Por eso entonces Pablo es el encargado de predicar a todas las naciones. Y la figura de Pablo será una de las figuras centrales, quizás la más central de todos los hechos de los apóstoles. Y por eso entonces, porque Lucas tiene el propósito de asegurarnos a través de la predicación de Pablo que el evangelio fue llevado a todas las naciones. Pero también Lucas, muy teólogo también, recuerda que Jesús dice: primero se predicará en Jerusalén, primero se ha de predicar entre los judíos el evangelio. El discurso de hoy, aunque es en Antioquía, está dirigido a judíos. Lo sabemos porque está hablando de textos evangélicos, vamos a decir, de historias que aparecen en el Antiguo Testamento, como es el caso de Salomón. La intención es, sí, en Pablo comienza la predicación entre los judíos, pero luego Pablo se va a predicar a los gentiles. Y acerca de esta predicación de hoy de San Pablo, es interesante también señalar cómo primero acude a las Escrituras. Nos habla de Abraham. Ustedes son descendientes de Abraham y todos los que le temen a Dios. Hablan de las autoridades de Jerusalén. Hablan de lo que sucedió cuando Jesús muere. Todo en un entorno que muy bien conocía Pablo, que era judío, y que muy bien conocían sus oidores, los que le escuchaban. Por lo tanto, en esta predicación, él lo que quiere señalar es que Jesús fue víctima de las autoridades religiosas y políticas. Y lo reflexionábamos también hace unos cuantos días. Esta visión de Jesús como víctima nos permite entonces identificar a un Jesús que se alía, que está junto con aquellos que también son víctimas en la historia de la humanidad. Ese es un Dios que se hace también víctima para estar con los que son víctimas en toda nuestra historia. Y eso a veces es un dato que pasa un poco desapercibido, pero la percepción, aunque aquí también está el hecho de decirle: ustedes que creían que esperaban un Mesías, ustedes que son hijos de Abraham, ustedes que eran el pueblo elegido, ustedes que se suponía que fueran los primeros en creer en Jesús, la palabra, el Hijo de Dios, son los que todo lo contrario, lo mataron, lo asesinaron. Entonces va un poco hasta dándole a la llaga duro. Hicieron esto, planearon aquello y lograron hacer esto. Es decir,
hay una insistencia por parte de Pablo, que primero había sido judío, que primero había sido perseguidor, es decir, que Pablo de alguna forma se está diciendo a sí mismo, esto también fui yo, pero como lo tiene tan en carne viva, como lo tiene como una experiencia tan fuerte, entonces la dice con toda libertad. Los judíos mataron a Jesús, los judíos se ensañaron con el que era el Hijo del Padre, el Hijo de Dios. Y ahí entonces viene la culpabilidad de los judíos, pero también la propuesta de arrepentirse y de cambiar, como quizás sucedió en el mismo Pablo. Y termina precisamente con esa promesa, tú eres mi Hijo amado, yo te he engendrado hoy. Eso se realiza en la resurrección de Jesús. Pero vayamos un poco al Evangelio de hoy, este Evangelio de San Juan, el más profundo de todos los evangelistas, que escribe más o menos alrededor de los años 90 y que tiene la oportunidad de, entre otras cosas, no solamente corregir, sino ahondar, profundizar en las verdades que se van revelando, que se van comunicando en las primeras generaciones. Y hay una frase que hoy, bueno, hay muchas frases preciosas hoy, ¿verdad? Esta de yo soy el camino, la verdad y la vida. Por ahí mucha gente dicen, para llegar a una meta hay que caminar, ¿verdad? Hay que andar. Ya en el camino encuentras la meta. Y esto es un poco lo que dice Jesús, es que el camino no lo hay yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Algunos dirán, yo soy la vida que se llega a través del camino y de la verdad, sobre todo se enfatiza el concepto de vida. Pero yo quisiera quedarme con la otra frase, que no tiemble su corazón, crean en Dios y crean también en mí. Que mucho tiemblan nuestros corazones hoy ante tantas amenazas. No hacemos nada más que prender la televisión, escuchar la radio o abrir nuestras redes sociales y lo que encontramos son noticias de veras que dan miedo. La violencia en nuestras calles, la corrupción, el poderío que tienen hombres sobre mujeres, adultos sobre niños, adultos sobre ancianos y todo lo que conlleva toda esta conducta errada del hombre. Y cada vez nos sorprendemos más, de tal manera que mi frase favorita, como es la gente, se pone mucho de moda. Y hay otra frase más que me gusta, hay gente para todo, ¿verdad? Sí, hay gente para todo. Pero nos sorprende hoy más como la libertad con que hoy se realiza todo esto, como que no hay una conciencia de los valores, por lo menos en la política hablando, ¿verdad? Se corrompen, hacen lo que hacen pensando que nunca van a ser descubiertos y no sabemos cuántos no son descubiertos, pero que hoy, a pesar de tanto que hemos aprendido, de tantas lecciones que hemos tenido, de tantos corruptos que han sido captados, todavía hay en el corazón de tantas personas ese deseo de poder, de acumular, de tener más sobre los demás, y luego todavía con la desfachatez de disfrutárselo delante de los demás, el dinero que ganaste mal. Por otro lado, también la violencia en nuestras calles. Ya, bueno, quizás a través de las redes nos damos más cuenta. Antes no lo había, antes no habían tantas cámaras en las calles, pero nos damos cuenta de estos episodios violentos donde se mata, donde se saca una pistolita que ya no es un juguete. Quizás aprendimos de niños a usar los juguetes de pistola y esos mismos juguetes de pistola se convierten verdaderamente en armas que asesinan, que matan. No sé, somos una sociedad un poco hipócrita cuando por un lado nos alarmamos ante la violencia, pero desde toda la vida estamos aprendiendo a vivir violentamente. Pues Jesús nos dice esta frase, que no tiemble su corazón. Y no se trata solamente de una frase bonita para una funeraria, ¿verdad? Cuando muere un ser querido y nosotros tratamos de consolar diciendo que no tiemble nuestro corazón, que Jesús nos tiene preparado unas habitaciones para todos nosotros, hablándonos así del cielo, de la vida eterna, sino que se trata también de que no tiemble nuestro corazón ante las situaciones que vivimos aquí y ahora. Y por ahí podemos pensar que cuántas veces perdemos la paz
ante tanta violencia en nuestros propios hogares. Es decir, los cristianos como que nos estamos olvidando de esa paz que nos ofrece Cristo y de forma, podríamos decir, casi hasta esquizofrénica, respondemos a las agresiones del diario vivir. Y así en nuestras casas, entre padres e hijos, entre esposos, entre hermanos, continuamente se dan momentos violentos que no sabemos responder y en los que olvidamos que somos cristianos. Y quizás todas estas reacciones violentas no son sino producto de nuestro miedo. Miedo de que el otro me manipule, miedo de que el otro me haga mal, miedo de que el otro esté por encima de mí, miedo de tantas cosas. Y a nosotros es que Jesús hoy nos dice que no tiemble vuestro corazón. No van a faltar problemas en nuestra vida, siempre van a estar ahí. Y los problemas con quienes esperamos no tener problemas. ¿Cuántos novios, cuántos matrimonios soñaban con una vida preciosa y terminan pues, en el divorcio, desgraciadamente, y hasta odiándose, que es lo que menos podríamos esperar? Pero con una mirada más calmada, con una mirada más paciente, nosotros podemos revolvernos la paz, es decir, permitir que la paz de Cristo realmente actúe. No es decir, tengo paz, es decir, que cuando tengo el problema, cuando tengo la situación, ser capaz de ser tolerante, de ser paciente, de responder con tranquilidad. Si a un mal yo le respondo con mal, estamos mal. No hay otra. Al mal solamente hay que responderle con bien. Eso creo que también San Francisco de Asís, el santo de la paz, nos lo decía. Así que ante tantos problemas, recordar estas frases de Jesús. No se turbe tu corazón. No nos turbemos ante la violencia. No nos turbemos ante alguien que nos ofende. No nos turbemos ante lo que vemos a través de los medios sociales, sino que recordemos, soy cristiano y debo responder de manera pacífica. San Francisco lo decía, seamos pacíficos y moderados. Cuando van por el mundo, le decía a los frailes, cuando iban a peregrinar y a llevar el mensaje, ante los violentos, que en aquel entonces eran tanto los musulmanes como también dentro del mismo cristianismo, grupos, sectas que existían que eran un poco fuertes y violentos. Ante todo eso, ser pacíficos y moderados, que el mejor servicio, la mejor predicación, el mejor ejemplo es ser pacíficos. Y eso no es fácil, pero si lo pedimos al Señor y recordamos sus palabras, sabremos que es posible. Amén. Hermanos, reunidos para recordar los beneficios de nuestro Dios, pidámosle que inspire nuestras plegarias para que por mediación de la Santísima Virgen de Fátima puedan y merezcan ser atendidas. Por la Iglesia, una y santa, extendida por todo el mundo, para que Dios le conceda la salud, la unidad y la libertad, la llene de los dones del Espíritu y conduzca a sus hijos a la perfección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de nuestro país, para que fomenten siempre la paz, la libertad, la justicia, el progreso y bienestar del pueblo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que siguiendo los pasos de la Virgen María, tratan de vivir una vida de oración y conversión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
por nosotros que estamos aquí reunidos, para que Dios nos haga fuertes en la tentación, generosos con nuestros hermanos y fervientes en el servicio divino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de todos los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Vilma Franco, familia Rivera Nieves, familia Rodríguez González, familia Coto Hernández, Eduardo Morales Otero, familia Blanco Rivera, enfermos de la parroquia Guadalupe, Hermín Figueroa, Lidia Santiago, Wilfredo Figueroa, María Eneida Figueroa, Alfredo Rosa Rosa, Norberto González, Gladys Pérez, Roberto Abreu, Ernesto Cruz, Irán Cruz, Isabel y Carmen Molina, familia Maldonado Torres, Frank Rodríguez, Yeismaris Martínez, Delia y Juan Díaz y Mario Toledo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Sonia Leticia Aponte Lavoy, Lucía Santiago Medina, Luis Franco, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Andrés Matos, José Vázquez, Juan Severino y Gaby Soto, Carmen González, María Nieves, Janet Davis, difuntos de la familia Rivera Villegas, difuntos de la familia Franco Molina, difuntos de la familia Maldonado Torres, Héctor Tito Matos, Narda y Mindy Bruno, y Wandy Orange, Ramón Luis González Rodríguez, Felicidad Velázquez, Epifania Rodríguez, Nelson Olmo, Carlos Rivera Rodríguez, Héctor Muñoz, Alonso Calderón, Héctor Polanco, Xiomari Hernández, Gille Escalera, Norman y Joel González, roguemos al Señor. Y en acción de gracias por el cumpleaños de Elmin Figueroa, Emanuel Guzmán Figueroa y Tomás Yamil Hernández, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Hoy hemos pedido por un hermano, Ramón Luis González Ramírez, producto también su muerte de la violencia, precisamente muerte por acecho. ¿Qué derecho tiene alguien de quitarle la vida para sacar dinero cuando hay tanto trabajo por ahí que pueden ofrecer? Me parece que es una gran injusticia y son de las cosas que están sucediendo en nuestro país. Así que mi oración, sobre todo por su padre, Ramón, y por sus familiares, su madre y toda la familia. Señor y Dios nuestro, te pedimos que sean de tu agrado los deseos suplicantes de tu iglesia, para que misericordiosamente nos concedas lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, tú eres madre de la luz, lámpara encendida, fuego luminoso que ofrece a Jesús. María, tú eres madre de la luz, lámpara encendida, fuego luminoso que ofrece a Jesús. Él es luz del mundo, tú su portadora, el reflejo vivo lo das a tus hijos, tu antorcha nueva, fuego inapagable, luz que es plena vida, amor de Dios ingastable. María, tú eres madre de la luz, lámpara encendida,
regiones nuevas, donde el fuego arde y la paz recrea. Llévanos, oh tú, Madre de la Luz, al encuentro vivo, al mirar profundo, al abrazo amigo, con tu primogénito Cristo Jesús. María, tú eres Madre de la Luz, lámpara encendida, fuego luminoso que ofrece a Jesús. María, tú eres Madre de la Luz, lámpara encendida, fuego luminoso que ofrece a Jesús. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Padre Santo, la humilde ofrenda que con alegría te presentamos en la conmemoración de Santa María Virgen, y concédenos que, asociados al sacrificio de Cristo, recibamos el consuelo en la vida presente y los gozos de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y glorificarte como es debido en esta celebración de la Virgen María. Ella, al aceptar tu palabra con su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su propio Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, aceptando junto a la cruz el testamento del amor divino, adoptó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, unida a los apóstoles en espera del Espíritu Santo prometido, asoció su oración a la de los discípulos y se convirtió en modelo de la Iglesia orante. Elevada a la gloria de los cielos, acompaña a la Iglesia peregrina con amor maternal y con bondad protege sus pasos hacia la patria del cielo, hasta que llegue el día glorioso del Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti,
de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, Señor Jesucristo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos en el amor de Cristo por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos al Padre con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. La paz del Señor, la paz de Jesús y María para todos. Cordero de Dios. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Para poder seguirte, comeré
Oh alto y glorioso Dios, Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, y dame fe recta, esperanza cierta esperanza cierta, y caridad perfecta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Amén, que así sea. Oremos. Fortalecidos por los sacramentos pascuales, te pedimos, Padre, que cuantos hemos celebrado la conmemoración de la madre de tu Hijo, manifestemos en nuestra carne mortal la vida nueva de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro saludo a nuestros hermanos de Junte para Yahvé, a nuestros hermanos que están presentes también, y a ustedes que nos sintonizan a través de Teleoro, Canal 13, Canal de la Familia, o a través de YouTube también. Muchos saludos a todos ustedes. Recuerden siempre conectarse, sintonizar con el Señor, es lo más importante. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Salve de los cielos, reina incomparable. Salve de los hombres, amorosa madre. Salve de los cielos, reina incomparable. Salve de los hombres, amorosa madre. Salve Virgen pura, salve Virgen madre. Salve Virgen bella, reina Virgen salve. Salve de los cielos, reina incomparable. Salve de los hombres, amorosa madre. Salve airosa palma, frondosa de Cádiz. Rosa de los cielos, de aroma fragante. Salve de los cielos, reina incomparable. Salve de los hombres, amorosa madre. Salve portentosa, torre inexpugnable. Olivo que anuncia, pasa los portales. Salve de los cielos, reina incomparable. Salve de los hombres, amorosa madre. Salve hermosa reina, a quien homenaje y obsequios te rinden, coros celestiales. Salve de los cielos, reina incomparable. Salve de los hombres, amorosa madre. Que viva Nuestra Señora. Salve de los cielos.